Continuamos con la cuarta trompeta, Apocalipsis capítulo 8, verso 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Aquí tenemos la culminación de los ataques y destrucción del Imperio Romano de Occidente. La historia data la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Pero la caída completa del imperio tuvo que ver con el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas. La subdivisión del gobierno romano. Sol, luna y estrellas denotan las grandes luminarias del imperio, como son emperadores, senadores y cónsules. Tenemos la intervención de un nuevo poder. Un emperador es depuesto, ¿por quién? Por un bárbaro. El último emperador de Roma fue depuesto por un bárbaro el 4 de septiembre del año 476. Aquí tenemos entonces el oscurecimiento del sol. En el año 476, Rómulo Augusto, emperador del Imperio Romano de Occidente, fue despojado de su condición por Odoacro, el rey de los érulos. Entonces ahora los érulos son el azote para Roma y culmina entonces el ataque. Habíamos empezado con Alarico, Gensérico, luego vemos el ataque de parte de los enemigos de Roma con los hunos y ahora tenemos aquí con los érulos a Odoacro. Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma, sucumbe en el año 476 después de Cristo. Roma cae y deja de ser el imperio mundial. Después de décadas de gran inestabilidad, el imperio de Occidente sucumbió, víctima de convulsiones políticas, económicas y sociales. Tras la deposición del emperador, Odoacro envió al emperador del Imperio Romano de Oriente, Zenón, las insignias imperiales como símbolo de la reunificación formal del imperio. Sin embargo, el Estado romano no era más que un recuerdo en Occidente, donde diferentes pueblos germánicos estaban construyendo reinos que no reconocían la soberanía de los emperadores de Constantinopla. El Imperio Romano de Oriente sobreviviría como imperio hasta el año 1453, como el Imperio Bizantino. Aquí tenemos entonces el oscurecimiento del sol. El sol de Roma, el emperador, había sucumbido en el año 476. El último emperador romano, Rómulo Augustulo, deponía su cargo ante un bárbaro, ante Odoacro, el rey de los érulos. Aquí vemos entonces algo tremendo, algo poderoso vino después. Teodorico, el grande, el poderoso rey de los ostrogodos. Teodorico el Grande fue un mandatario del pueblo ostrogodo, reconocido históricamente por ser uno de los reyes más poderosos de su época, llegando a gobernar las penínsulas Itálica e Ibérica. Entonces Odoacro es vencido por Teodorico. Y aquí posteriormente vemos la caída de los dos, Odoacro y Teodorico, y luego viene el poder del emperador Justiniano, que vence finalmente a ellos dos. Teodorico asesina a Odoacro y se apodera del poder que antes tenía en este momento Odoacro sobre Roma y sobre esta región. Y ahora viene el ataque del emperador Justiniano. Aquí tenemos la escena principal de los máximos dirigentes del imperio de Justiniano. Su famoso general Belisario, un funcionario que lo acompañaba, Juliano Argentario, el arzobispo Maximiano, los que dirigían los cargos eclesiásticos y estaban en la guardia del emperador. Allí estaban toda su corte, todos sus principales dirigentes. El consulado romano fue extinguido ahora por Belisario en el año 541. De esa manera, las lumbreras de Roma se fueron apagando de manera definitiva. El eunuco Narcés, en el año 552, culmina finalmente con el Senado. El eunuco Narcés acaba con el Senado. Así, de esa manera, desaparece todo lo que tenía Roma, el emperador, el consulado y finalmente desaparece por completo el Senado. Así se apaga el sol, la luna y las estrellas.
la gloria de Roma desaparece por completo. Roma había dado paso a un nuevo sistema de gobierno, el sistema papal. El papado ahora se había establecido para reemplazar a los césares, y el Pontifex Maximus, que era el César, ahora pasa a ser el Papa, el Pontifex Maximus. Había sido atacada Roma, había sido herida definitivamente. El gran imperio romano, que había surgido en el 168 a.C., que había formado un imperio poderoso en el año 30 con el primer emperador Octavio Augusto, que había visto la división del reino en la muerte de Constantino el año 330, la división en sus 3 hijos, que había visto ser atacado constantemente por las tribus bárbaras, ahora sucumbía completamente. El sol, la luna y las estrellas se habían apagado. La cuarta trompeta había sonado. Entonces el quinto ángel tocó la trompeta. Apocalipsis 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Las 3 trompetas finales son llamadas también 3 ayes, los ayes de la profecía. Cuando un ángel dice ¡ay!, es algo tremendo. En Apocalipsis capítulo 12 dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque le queda poco tiempo. Es manifestación de dolor, como la persona grita en medio del sufrimiento, del ataque, cuando está siendo herido o asesinado. La víctima grita ¡ay, ay, ay! El ángel pronuncia 3 ayes para advertir a los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Las 3 trompetas finales son mencionadas también como los 3 ayes. Apocalipsis 9, 1 y 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Otra estrella que cae del cielo, un mensajero que no es celestial, es un mensajero que fue expulsado del cielo, como los ángeles caídos. Cuando una estrella cae del cielo representa un ángel caído, es decir, un mensajero del mal, un mensajero del enemigo de Dios. Y ahora oscurecería la luz del evangelio, con sus enseñanzas mefíticas erradas, contaminaría la luz del sol, la taparía, la opacaría. Aquí vemos el surgimiento en la profecía de una nueva religión y de un nuevo poder. Los mahometanos, el Islam, el seguimiento de Mahoma. Apocalipsis capítulo 9 presenta el surgimiento de Mahoma en la profecía. La inspiración ha señalado cómo los imperios se levantarían y caerían. La sierva del Señor confirmó la importancia de leer los libros Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Lo veremos más adelante. Y Uriah Smith, en la página 142 del libro Apocalipsis, dice: el imperio romano decayó como se había levantado por conquistas, pero los sarracenos y los turcos fueron los instrumentos por medio de los cuales una religión falsa llegó a ser el azote de una iglesia apóstata. Es así como el catolicismo romano se enfrenta a los musulmanes. De ahí que la quinta trompeta y la sexta son denominados ayes. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. La llave que abrió el camino para Mahoma fue el combate entre Heraclio y Corroes II. Corroes II, emperador persa; Heraclio, emperador bizantino. Entre los dos se atacaron mutuamente y se debilitaron. Finalmente Corroes es vencido y el camino para Mahoma estaba abierto. Mientras que el monarca persa, Corroes II, contemplaba las maravillas de su arte y poder, recibió de cierto obscuro ciudadano de la Meca una epístola que lo invitaba a reconocer a Mahoma como el apóstol de Dios. Rechazó la invitación y rompió la epístola. Así, exclamó el profeta árabe, desgarrará a Dios el reino de Corroes y rechazará sus súplicas. Solo necesitaba el abismo una llave para abrirse, y esa llave fue la caída de Corroes. Cuando Corroes es vencido, ahora Mahoma ve el camino abierto y empieza a crecer rápidamente. El abismo, la palabra griega abisos,
de la cual proviene la castellana abismo, significa profundo, sin fondo, y puede aplicarse a cualquier lugar desierto, desolado e inculto. Se aplica a la tierra en su estado original de caos. Entonces puede también aplicarse a un lugar desértico. La caída del rey persa Khosroes II puede simbolizar perfectamente la apertura del abismo, puesto que preparó el camino para que los discípulos de Mahoma pudieran salir de su oscuro país y propagar sus seductoras doctrinas por el fuego y la espada, hasta cubrir con sus tinieblas todo el imperio oriental. El mahometanismo propaló desde allí su influencia pestilencial. Este símbolo era muy adecuado para representar la religión de Mahoma por sí sola o en comparación con la luz del Evangelio de Jesús. No era como este último una luz del cielo, sino humo del abismo, de las tinieblas. Entonces las enseñanzas de Mahoma son enseñanzas diabólicas, surgidas del pozo del abismo. Una vez hablé con una persona seguidora del Islam y me hizo una pregunta, considerando que lo que me estaba diciendo era muy sabio. Me dijo: yo sé cuánto pesa el infierno, sé el peso del infierno y cuántos caben allí. Le dije: ¿en serio? Sí, nosotros los musulmanes lo sabemos. Cosas absurdas como esas enseña el Islam. Cosas como que el derramamiento de una gota de sangre de los infieles puede superar muchos días de ayuno. Cosas como que si asesinas a un enemigo del Islam y mueres en el intento, te aseguras el paraíso eterno con un grupo de vírgenes. Algo tremendo. Enseñanzas como estas surgen del pozo del abismo, la enseñanza del Islam. El Islam que ha contaminado a todos los países árabes en su mayoría y que ha confundido a muchas personas de Occidente, oscureciendo en ellas la luz del Evangelio. Apocalipsis 9:3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Las langostas, un animal destructor. Una de las 7 plagas, una de las 10 plagas que cayó en Egipto fue la plaga de las langostas. El dios Serapis fue atacado allí, el dios con cabeza, apariencia de langosta. Y la langosta devoró, destrozó, aniquiló. Eso iban a hacer los musulmanes. Iban a hacer destrozos, daños, iban a causar desolación. Enjambres de sarracenos, como langostas, se extendieron por la tierra y rápidamente difundieron sus estragos por el imperio romano del este hasta el oeste. Y las langostas, símbolo adecuado de los árabes, salieron de Arabia, su tierra natal. Vinieron como seres destructores y propagando una doctrina nueva, incitaron a la rapiña y la violencia por motivos religiosos y de interés. Representaba a los árabes esas langostas que devoraban, destrozaban y desmenuzaban. Puede darse una ilustración más específica del poder de esos escorpiones que habían recibido. Dice que también eran escorpiones que causaban dolor. No solo era su ataque veloz y vigoroso, sino que la delicada sensibilidad del honor, que pesa el insulto más bien que el daño, derrama su mortífero veneno sobre las disputas de los árabes. Una acción indecente, una palabra despectiva, puede expiarse tan solo por la sangre del ofensor, y son tan inveterados, es decir, tan arraigados en sus cosas, en su paciencia, que aguardan meses enteros y aún años la oportunidad de vengarse. Por eso dice que tenían aguijones como de escorpiones para causar dolor y sufrimiento. Apocalipsis 9, 7 al 10 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. La habilidad de los jinetes árabes en el caballo es tremenda. En las cabezas tenían como corona de oro sus turbantes. Sus caras eran como caras humanas, sabemos que eran hombres. Tenían cabello como cabello de mujer, pelo largo, como tienen los árabes. Sus dientes eran como de leones, pero no eran afeminados por tener el cabello largo como mujer, sino que peleaban como leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Hubo un tiempo que utilizaron corazas de hierro los musulmanes. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. El caballo árabe va a la delantera en todo el mundo, y la habilidad del jinete es el arte y la ciencia de Arabia.
Los turbantes de los sarracenos como coronas eran su adorno y motivo de jactancia. Tomar el turbante significa proverbialmente convertirse en musulmán. El toque de la mano. Los caballos árabes arrancaban con la velocidad del viento. Al toque de la mano, los caballos árabes arrancan con la velocidad del viento. El estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a las batallas. Sus conquistas fueron maravillosas, tanto por su rapidez como por su extensión, y su ataque era instantáneo. Parecían como con alas. Así como el león tenía 2 alas, así como el leopardo tenía 4 alas, los ejércitos árabes parecían tener alas por su rapidez. Y tienen, según Apocalipsis 9:11, sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En ambos términos, en griego y en hebreo, en ambos idiomas, el término significa el destructor, el ángel destructor, el ángel de la muerte, el ángel de la destrucción, en hebreo Abadón y en griego Apolión. Este ángel representa a Otman. Otman unifica el imperio otomano. Por eso se llama así, otomano, en honor a Otman. Antes de Otman, los musulmanes estaban divididos, pero él unifica el imperio y empieza el ataque que menciona la profecía de 5 meses. El 27 de julio de 1299 inician los 5 meses en que la gente sería herida por las heridas de los escorpiones, atacadas por su veneno. Y estos 5 meses son 150 años, que van del 27 de julio de 1299 al 27 de julio de 1449. Los 150 años de la unificación del ejército otomano. Apocalipsis 9:12. El primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Entonces, el Islam yihadista azota Roma. Hacia el 632 surge Mahoma y en 1299 Otman unifica el imperio, que lleva los 5 meses hasta 1449. El primer ay, la 5ª trompeta. Luego el segundo ay, la 6ª trompeta, nos lleva del periodo de tiempo de 1449 a 1840. Noten bien que la 5ª y 6ª trompeta son paralelos a la soberanía papal, paralelo al dominio del papado en Occidente y también en América. El control global del papado es el periodo en el cual suena la 5ª y la 6ª trompeta. Veamos entonces la 6ª trompeta del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Una voz dentro de los 4 cuernos del altar de oro, es decir, la voz de Dios el Padre. Y es muy importante que esta 6ª trompeta suena cuando todavía el servicio sacerdotal de Cristo está en el altar de oro que estaba delante de Dios, es decir, en el lugar santo. Todavía estamos en el lugar santo, en la 6ª trompeta. Así nos ubica el libro de Apocalipsis. Esto es muy importante, porque muchos están reinterpretando las trompetas y ponen las 7 trompetas en el futuro. Pero no, vemos que la 6ª trompeta suena, la toca el ángel, cuando el Salvador está mediando todavía ante el altar de oro que estaba delante de Dios. Y la voz que suena de entre los 4 cuernos es la voz de Dios el Padre. Por lo tanto, la 6ª trompeta suena antes de 1844. Verso 14. Diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Y oí el número de los ejércitos, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas,
y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí está un periodo de tiempo profético interesante. Hora, día, mes y año. Estos serían 391 años y 15 días. El Imperio Otomano fue establecido el 27 de julio del año 1449. Si le agregamos los 391 años y 15 días, llegamos al 11 de julio de 1840. Interesante. 27 de julio de 1449, y si le agregamos los 391 años y 15 días, llegamos al 11 de julio de 1840. Ese día Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso bajo la tutela de las naciones cristianas. Josiah Lish mejoró las fechas que ofreció Miller. Fechó el comienzo de los 5 meses de la quinta trompeta en el año 1299, tomando como referencia al historiador Gibbon, quien ubicó la batalla de Bafeo el 27 de julio de ese año, porque Pachimeres, el historiador bizantino contemporáneo, especificó que esa batalla marcó el comienzo de los males de la Roma oriental. Cuando fue a ver que pasó 150 años después, encontró que el último emperador bizantino fue coronado luego de requerir autorización al sultán turco. Eso ocurrió el 6 de enero de 1449. Lish interpretó este hecho como una prueba de sumisión del emperador a la autoridad otomana, con la consiguiente pérdida de su independencia. Pero, ¿qué decir acerca de los 391 años, 15 días de la trompeta? Lish la hizo comenzar al final de los 150 años, para formar en total la trompeta anterior, 541 años y 15 días. Comenzando el 27 de julio de 1299, llegó al 11 de agosto de 1840. 2 años antes de la expiración de la fecha, predijo que algo significativo con respecto al Imperio Otomano iba a ocurrir. Muchos llegaron a esperar tal vez aún la caída del Imperio Otomano en ese día. Cuando llegó la fecha señalada, los diarios trajeron las nuevas de la sumisión del sultán turco a los altos poderes de Europa en ese mismo día. El cumplimiento impresionante de esta profecía, en el día exacto anticipado por Lish 2 años antes, dio fuerza al mensaje milerita que anunciaba la venida del Señor para el año 1843. Para el año 1843. Y después de eso, con un mejor cálculo, para el 22 de octubre de 1844. Así, para los mileritas, la sumisión del último emperador bizantino al sultán y luego la sumisión del sultán turco a las naciones europeas pasaron a ser profecías cumplidas. ¡Qué dato maravilloso! Entonces tenemos del 27 de julio de 1299 a julio de 1449 y luego al 11 de agosto de 1840. De la batalla de Bafeo, el 27 de julio de 1299, a la sumisión del sultán Murad, que autorizó la entronización del último emperador bizantino, cuando se someten al sultán Murad II, y de ahí el sultán otomano, Abdülmecid I, se sometió voluntariamente a los aliados europeos y perdió la independencia mediante la firma del Tratado de Londres, 11 de agosto de 1840. Pasan primero los 5 meses y luego el año, el mes, el día y la hora. 391 años y 15 días. La profecía cumplida exactamente. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran con cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. El jinete iba allí con el mosquete, y cuando disparaba parecía que el fuego salía de la boca del caballo. El uso de la pólvora
hizo posible la conquista de Constantinopla y la caída del Imperio Bizantino, plasmado aquí en Apocalipsis capítulo 9. Interesante que la gente no se arrepintió para darle gloria a Dios. Aquí hay un llamado al arrepentimiento en medio de las trompetas. La Review and Herald del 4 de marzo de 1875 nos dice: el arrepentimiento hacia Dios por haber transgredido su ley y fe en Cristo Jesús son los únicos medios por los cuales podemos ser elevados a una vida pura y ser reconciliados con Dios. En medio de las trompetas hay un llamado al arrepentimiento, a reconciliarse con Dios, a abandonar los malos caminos y a aceptar la justicia de Cristo, el perdón de los pecados en los méritos del Salvador. Si todos los pecados que han traído la ira de Dios sobre ciudades y naciones fueran plenamente entendidos, se vería que los ayes y calamidades son los resultados de apetitos y pasiones no controlados. Por eso vinieron los ayes sobre este imperio. Ahora, veamos cómo el espíritu de profecía corrobora que esta trompeta ya se cumplió. La sierva del Señor expresa: en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación de Apocalipsis 9 que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacose subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaron al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano de Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Josías Leach, en Signs of the Times, señales de los tiempos, y el expositor de la profecía del 1 de agosto de 1840. Dio la fecha exacta, el 11 de agosto. ¿Qué dice la sierva del Señor? Conflicto de los siglos, página 383. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto llegó a saberse, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, dando así al movimiento adventista un impulso maravilloso. Personas de posición social se unieron a Miller para propagar sus ideas, y desde 1840 hasta 1844 la obra se extendió rápidamente. Qué interesante, la sierva del Señor dice: el acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Ella afirma aquí que la predicción de las trompetas se cumplió en ese entonces. Maravilloso. Había una armonía entre lo que dijo Josías Leach y lo que aceptó la sierva del Señor. Y ahora lo que aceptaron los pioneros. Por lo tanto, es importante comprender que esta postura define que las 6 primeras trompetas ya se cumplieron plenamente. Hubo un estudio detallado sobre Apocalipsis en los pioneros para unificar sus criterios sobre Daniel y Apocalipsis, y de esto resultó el libro Consideraciones sobre Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Veamos cómo surgió esto. Jaime White, en 1862, capturó la idea de una exposición completa sobre el Apocalipsis mientras asistía a una clase bíblica grande y floreciente dirigida por el hermano Uriah Smith en relación con la escuela sabática de Battle Creek. Habían estudiado Apocalipsis capítulo por capítulo y habían pasado por el libro entero. Todos llegaban a la misma conclusión en casi todos los puntos y estaban seguros de que habían encontrado una mejor armonía de la que habían visto antes y más clara luz en algunas partes del libro. Review and Herald, 3 de junio de 1862. Encantados con los resultados de su estudio grupal, la clase decidió repasar el libro otra vez, tomando un capítulo por cada lección. 2 años pasaron antes de que los lectores de la revista estuvieran informados de la intención de su editor, Uriah Smith, de preparar el manuscrito para un libro, Pensamientos sobre Apocalipsis.
Al hablar de esto, expuso su propósito de construir sobre la serie de artículos escritos por el hermano White y él mismo, y pidió sugerencias del pueblo. Aquí está su declaración. Hemos comenzado a revisar y en gran parte reescribir los pensamientos sobre Apocalipsis, publicados en Review, volúmenes 20 y 21. Dedicaremos el tiempo que nos sea posible a esta obra, además de preparar material para la revisión en lugar de escribir. Si algún hermano tiene alguna sugerencia que hacer en cualquier parte del libro, esperamos recibirlas de inmediato. Review and Herald, 18 de julio de 1865. De vez en cuando, durante 1865 y 1866, breves notas informaron a los adventistas del séptimo día que el hermano Smith estaba dedicando el tiempo que podía a la obra prometida, pero no fue hasta abril de 1867 que la copia fue puesta en manos de la impresora y el libro terminado fue listado para la venta el 13 de junio. Cuando el volumen terminado fue recibido por James White, tomó su pluma y escribió algunas palabras de elogio y luego declaró: estos pensamientos no son el fruto de un solo cerebro. Un dato interesante. En el tiempo del final, el Apocalipsis debía ser desellado y abierto. Y desde el libro abierto, la luz ha brillado. William Miller vio mucho. Otros han visto más. Este es un libro de pensamientos, vestido con el estilo feliz del autor, llano, pero crítico y práctico, llegando a las necesidades espirituales de la gente común, pero aún elevado y digno. Este trabajo estándar debe estar en la biblioteca de cada creyente. Review and Herald, 16 de julio de 1867. Noten que fue un libro, no solo el pensamiento de un solo autor, no son el fruto de un solo cerebro. Fueron varios que estudiaron, pero unificaron criterios y llegaron a las conclusiones que el hermano Uriah Smith publicó. En 1872, 5 años después de que se publicaron los pensamientos sobre Apocalipsis, se publicó un volumen complementario, Pensamientos sobre Daniel, que se anunció a la venta el 31 de diciembre de 1872. Esto también representaba en gran medida el estudio conjunto de estudiantes bíblicos competentes. Después de pasar por varias ediciones, como volúmenes individuales, los dos libros complementarios en 1881 aparecieron como una obra combinada, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Arthur White, la revista Ministerio, enero de 1945. La sierva del Señor expresó en Testimonios, volumen 4, página 592. Por una investigación minuciosa de las profecías comprendemos dónde estamos en la historia de este mundo y sabemos con certeza que la segunda venida de Cristo está cerca. El resultado de estas investigaciones debe ser presentado ante el mundo a través de la prensa. No hemos prestado atención a las fábulas, sino a la palabra segura de la profecía. Vivimos ahora en el resplandor de la luz de la verdad bíblica. Manuscrito Leaks, volumen 1, página 63. El interés en Daniel y el Apocalipsis continuará mientras dure el tiempo de gracia. Dios usó al autor de este libro como un canal a través del cual comunicar luz para dirigir las mentes a la verdad. ¿Despreciaremos esta luz? ¿Qué nos hace mirar la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey? ¿Despreciaremos esta luz que nos hace mirar la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey? La luz del Apocalipsis la despreciaremos. Y aquí está hablando que el interés en Daniel y Apocalipsis continuará mientras dura el tiempo de gracia. Una profecía interesante. Y hoy lo estamos viendo. Continúa lo que él escribió allí, Uriah Smith, confirmando las profecías de Josías Lead en cuanto a las 7 trompetas. Lo seguimos analizando y lo seguimos creyendo. Manuscrito Leaks, volumen 21, página 444. Se debe hacer todo lo que se pueda para hacer circular pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. No conozco ningún otro libro que pueda tomar el lugar de este. Es la mano ayudadora de Dios. Y Manuscrito Leaks, volumen 1, página 61 dice: aquellos que se están preparando para entrar en el ministerio, que desean convertirse en exitosos estudiantes de las profecías, encontrarán una ayuda invaluable en Daniel y Apocalipsis. Necesitan comprender este libro.
Nos habla del pasado, presente y futuro, y traza el camino tan claramente que nadie necesita errar. Las importantes preguntas esenciales que Dios había presentado a su pueblo se encuentran en Daniel y el Apocalipsis. Allí se encuentra sólida, eterna verdad para este tiempo. Todo el mundo necesita la luz y la información que contiene. Maravilloso. Allí está la luz para este tiempo. Gracias a Dios que confiamos en que las verdades reveladas en Daniel y Apocalipsis han sido esclarecidas y fueron compiladas por el hermano Uriah Smith. Y allí se presenta claramente que las 6 primeras trompetas ya sonaron. En el momento en que suena la trompeta y termina el periodo de tiempo especificado en la profecía, ya se había abierto el rollo de Apocalipsis capítulo 10. Allí hay un interludio entre la 6ª y 7ª trompeta, cuando viene aquel ángel parado entre el mar y la tierra y levanta su diestra y su siniestra al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. Ese ángel es el Señor Jesús. Su pararse entre el cielo y entre la tierra y el mar representa que domina tierra y mar, que es el rey de todo. Y allí ese juramento solemne hecho por él, que nunca miente, que es veraz, que dice solo la verdad del testigo fiel, y en el nombre del Padre eterno señala que el tiempo no será más. Es decir, los tiempos proféticos habrían de terminar. ¿Cuándo? En 1844, cuando se volviera amargo el librito en el vientre. Comió el librito y fue dulce al paladar y amargó el vientre. El librito es la parte profética de Daniel, del tiempo del fin, que no había sido entendida, pero que en esos días fue comprendida y fue dulce al paladar, delicioso saber que las profecías se habían cumplido y que el Señor estaba cerca. Amargo al vientre porque se equivocaron en interpretar Daniel 8:14 considerando lo que decía la gente popularmente, que el santuario era la tierra. Nunca aparecía eso en la Biblia. El santuario, la Biblia lo señalaba al tabernáculo de Moisés o al santuario celestial. Nunca se aplicaba al planeta Tierra. Al errar, al seguir las doctrinas y enseñanzas humanas en esa interpretación, se equivocaron. Y ahí fue donde el librito dulce a la boca fue amargo al vientre. Pero había que seguir predicando a todas las naciones, pueblos y gentes. Así cierra Apocalipsis 10. Entra el capítulo 11. Allí está la Revolución Francesa. El momento en que terminan los 42 meses, 1798, surgiría una bestia. Y esa bestia tremenda fue la Francia atea, el régimen del terror, que persiguió a los hijos de Dios. Luego de todo esto, vendría el momento de la apertura y el sonido de la 7ª trompeta. Entonces sonó la 7ª trompeta. Y allí se dice, las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. El tiempo de juzgar a los muertos ha llegado. 1844, cuando el tiempo no será más, cuando los tiempos proféticos culminan en 1844, el 22 de octubre, ahí empezó el tiempo de juzgar a los muertos. Desde allí, la 7ª trompeta está sonando sobre la tierra. Verso 19, el profeta de Patmos vio el templo de Dios abierto en el cielo y el arca de su pacto dentro del templo. Ahora, la obra del lugar santo pasa al Santísimo. La mediación en el cielo en beneficio del hombre termina en el lugar santo y pasa al Santísimo, cumpliendo ese Apocalipsis 3:7. El que cierra y nadie abre, abre y nadie cierra. Se cerró la puerta del lugar santo y ya nadie la puede abrir. Y se abrió la puerta del Santísimo y nadie la puede cerrar. En ese momento, 1844, inicia la obra de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Y empieza el desarrollo de estos pasajes. Es tiempo de juzgar a los muertos. Las naciones se han llenado de ira. El tiempo de tu ira ha llegado y el tiempo de juzgar a los muertos. Lo primero que menciona este versículo es las naciones se llenaron de ira. 4 años después de que inicia la obra de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, en octubre de 1844, empieza la ira de las naciones. La sierva del Señor recibió una visión interesante. El 16 de diciembre
de 1848, el Señor me dio una visión. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. Ahí, en 1848, inicia la ira de las naciones. La historia dice, revolución o revoluciones de 1848, la primavera de los pueblos o el año de las revoluciones, son denominaciones historiográficas de la oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración, el predominio del absolutismo que se había dado en el Congreso de Viena en 1814 y 1815. La ira de las naciones, conocida en la Biblia, en la historia es conocida como las revoluciones de 1848 o la primavera de los pueblos del año 1848. Fue la tercera oleada del más amplio ciclo revolucionario de la primera mitad del siglo XIX, que se había iniciado con las denominadas Revolución de 1820 y Revolución de 1830, además de su condición de revoluciones liberales. Las revoluciones de 1848 se caracterizaron por la importancia de las manifestaciones de carácter nacionalista y por el inicio de las primeras muestras organizadas del movimiento obrero. Iniciadas en Francia, se difundieron en rápida expansión por prácticamente toda Europa Central, Alemania, Austria, Hungría y por Italia en el primer semestre de 1848. Fue determinante para ello el nivel de desarrollo que habían adquirido las comunicaciones, el telégrafo, el ferrocarril, en el contexto de la Revolución Industrial. La revolución en Francia tuvo dos episodios diferentes, el de febrero y el de junio. Contra la gran burguesía se hizo la Revolución de Febrero, pero cuando el proletariado amenazó el orden social en junio, la pequeña y la gran burguesías se unieron ante la subversión proletaria. Hubo algo interesante ese año. El proceso de proletarización de las clases bajas en las zonas más desarrolladas industrialmente trajo como resultado la aparición de un movimiento obrero organizado, especialmente potente en Gran Bretaña. El 21 de febrero de 1848 aparece publicado en Londres el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, denominados socialistas utópicos. El 21 de febrero de 1848 aparece publicado en Londres el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Federico Engels, encargado por la Liga de Comunistas. En Francia, los denominados socialistas utópicos, Proudhon, Saint-Simon y Louis Blanc, tuvieron un gran protagonismo en los acontecimientos de 1848. Noten que ahí, en ese año, en la ira de las naciones, surge el Manifiesto Comunista de Engels y Marx. Y el Manifiesto Comunista fue clave. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial, porque estaba la revolución bolchevique en la Unión Soviética que se estaba formando allí en Rusia, con Lenin, la Unión Soviética, Rusia no participó en la Primera Guerra Mundial. Pero ahora, en la Segunda Guerra Mundial, los que habían aceptado el Manifiesto Comunista de Engels y Marx tenían el control en la Unión Soviética y fueron determinantes con Stalin para el triunfo de los aliados y el cambio del mundo después de la Segunda Guerra Mundial en el bloque comunista y en el bloque democrático. Y en los conflictos que ha habido a partir de allí, la guerra de guerrillas entre izquierda y derecha, todo influenciado por ese manifiesto de 1848. Noten bien que esto ha seguido. La ira de las naciones no se detuvo y aumentará hasta el momento que se dé la batalla del Armagedón. Allí nos llevará esto. La sierva del Señor anunció, el Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. La sierva del Señor vio la Primera Guerra Mundial cumplida con perfecta exactitud y luego se le mostró la Segunda. Se me mostró a los habitantes de la tierra en la mayor confusión, guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia azotaban la tierra. Se me llamó entonces la atención a otra escena. Parecía haber un corto tiempo de paz. Una vez más, los habitantes de la tierra fueron presentados delante de mí y de nuevo todas las cosas se hallaban en la mayor confusión. La lucha, la guerra, el derramamiento de sangre, con hambre y pestilencia rugían por doquier.
Otras naciones se hallaban empeñadas en esta guerra y confusión. La guerra causaba hambre, la necesidad y el derramamiento de sangre producían pestilencia. Y entonces los corazones de los hombres desfallecían de temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. De esa ira de las naciones de 1848, seguimos con la Primera y Segunda Guerra Mundial y culminaremos en la batalla final, en la guerra del Armagedón. ¿Qué sigue diciendo allí? Apocalipsis capítulo 11. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo, y a todos los que temen a tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después de que todos los seres humanos hayamos pasado por el tribunal de Cristo, se dictará el decreto: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En Daniel 7, 9 al 10, se presenta esta escena. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. La profecía de los 2300 días se cumplió entonces. Desde el año 457, con el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén, pasando por 7 semanas, la reconstrucción de la muralla en tiempos angustiosos, llegamos entonces en 69 semanas al Mesías príncipe, cuando el Señor Jesús se convierte en el ungido, según Hechos 10:38, en ocasión de su bautismo, cuando el Espíritu Santo baja como una paloma dorada. Quedaba una semana dada para Israel. A la mitad de la semana cesaría el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 el Señor Jesús ofrendó su vida, terminando con los sacrificios y ofrendas judías para siempre. En el año 34 Esteban muere y los judíos dan la espalda por completo al evangelio. Las 70 semanas habían terminado. Los 490 años dados a los judíos habían culminado. Ahora quedaba un periodo de tiempo específico, 1810 años, que nos llevan al 22 de octubre de 1844. El tiempo de juzgar a los muertos fue el 22 de octubre de 1844, cuando empezó el juicio investigador, el momento en que empiezan a ser juzgados los muertos. Y allí se define la recompensa para los santos, y allí se define el castigo para los que destruyen la tierra. La hora de su juicio ha llegado, dijo el primer ángel. El mensaje del ángel no habla de un juicio futuro, sino presente, actual, que ya ha llegado. ¿Cuándo comenzó ese juicio? Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Al estudiar Apocalipsis 11, observamos que el juicio debe comenzar después del testimonio de los 2 testigos, que se produce por 42 meses, es decir, después de los 1260 días proféticos. Este periodo profético abarca del 538 a 1798. El juicio comenzó poco después, en 1844. La séptima trompeta nos lleva al momento en que se juzgarán las obras de los santos, y los malos serán juzgados y condenados por sus pecados. Será un tiempo de recompensa para los santos y de ira para los pecadores. La recompensa que se dará cuando el Señor venga. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Allí se habrá dictaminado la recompensa para los fieles.
Pero allí se habrá borrado del libro de la vida a los infieles, o aquellos que siempre estuvieron en el libro de la muerte habrán sido sentenciados a condenación eterna. Allí Jesús aparece para traer la recompensa de los santos y de los fieles, de los profetas, de los hijos de Dios. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. El reino del Mesías se establece en el momento de su segunda venida. Allí inicia el reino de la gloria, cuando Jesús venga por segunda vez, según Mateo 25, sentado en su trono de gloria. A partir de allí el reino de la gloria inicia 1000 años en el cielo, y después del milenio en el cielo se establece para siempre en esta tierra restaurada. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La roca caerá y devastará los pies de la imagen, las piernas, su tronco, su pecho y sus brazos, su cabeza. Desmenuzará todo imperio terrenal. Se establecerá entonces esa roca, la segunda venida de Cristo, para dar apertura al reino del Salvador. Y luego se extenderá por toda la tierra como un gran monte. Se establecerá el reino de Dios para siempre en esta tierra restaurada. La tierra será no solo redimida, sino exaltada. Aquí, donde el Salvador vivió, sufrió, donde derramó sus lágrimas, donde fue herido, donde derramó su sangre, aquí donde ofrendó su vida, aquí estará el tabernáculo de Dios con los hombres para siempre. Aquí estará la morada de Dios para siempre. La tierra será exaltada como el principal planeta del universo. Aquí estará el reino de Dios por la eternidad. El reino de los santos será para siempre. El reino será para Dios y para su Cristo. Y para siempre la alabanza se escuchará de la humanidad redimida. Cuando toda cosa animada e inanimada alaben a Dios. Desde el átomo más pequeño e imperceptible hasta el universo en su vasta perfección, en su júbilo sin mancha, proclamen para siempre que Dios es amor. Que tu voz y mi voz pueda escucharse allí por la bendita eternidad. Que así sea y que Dios te bendiga.